gracias a los amigos, amigas, familiares, representantes de instituciones que nos acompañáis esta mañana. El Gobierno de Asturias dedica esta semana de Letras Asturianas a María Teresa González, por varios motivos. El primero de todos, por la calidad literaria de la obra de María Teresa. Y segundo, por la capacidad que tiene María Teresa, con su trayectoria vital, de ser una representante muy eficaz de una época que nos resulta a todos muy próxima, de una época de Asturias que coincide pues, con la transformación económica de Asturias, la llegada de la democracia y el movimiento de recuperación de la lengua asturiana. Y además, con las Letras Asturianas, con esta dedicatoria anual a un autor de las Letras Asturianas, queremos sobre todo contribuir a que tengan una mayor proyección social los autores y la literatura en asturiano. Queremos ser capaces de divulgar entre la sociedad quién está escribiendo, qué se está haciendo, y que no solo la gente que está más interesada en la literatura o en el mundo de la lengua asturiana, de la reivindicación de la lengua asturiana, sino el conjunto de la sociedad pueda conocer, porque conociéndolo con toda seguridad que lo va a apreciar, pueda conocer y apreciar la literatura asturiana. Además de los actos que a lo largo de estos días se vienen desarrollando, la Semana de Letras Asturianas, dedicada a la semana a un autor, conlleva una serie de publicaciones, una antología literaria, por ejemplo, que se presentó este pasado lunes, y que ya el libro que se regala web en todas las librerías de Asturias a la persona que saca un libro en préstamo, un libro de artículos sobre María Teresa, su vida, su época y su literatura, que ya el libro que junta con una flor se regala web en todas las librerías de Asturias, porque se está celebrando también el Día del Libro Asturiano, si la lluvia no acaba con él y ahora les anima a salir de casa, y una edición de la obra completa, de la que ya se faló, no voy a insistir en ello, en que recuerde esta obra completa.